Pasado un mensaje a la tarde de hoy. Vamos a estar entrando en el capítulo 11 de Romanos. Capítulo 11 de Romanos. La palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí en el capítulo 11, versículo 1 al 5. El plan futuro y la misericordia final sobre Israel. Esa es la palabra del Señor. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Oremos, Padre, te damos gracias porque ese remanente, por tu misericordia, Señor, que nos permites estar dentro de tu voluntad. Aun cuando veamos muchas personas que corren contrario a ti, cuando veamos personas que no quieren creer en ti, que te rechazan libremente, como quiera, Señor, no estamos solos. Somos un grupo en varias partes del mundo, somos pocos, es cierto, pero Cristo fue claro. La puerta es estrecha, el camino es angosto y son pocos los que entran por ella. Así que no nos corramos tras las multitudes y la apariencia de que todo va bien, sino que sigamos el camino estrecho y que conduce a la vida eterna. Ayúdanos, oh Dios, a no perder la esperanza en el cielo, a no perder el camino que es Cristo y a no desviarnos por la motivación de las multitudes. En ti confiamos, en ti esperamos. Ayúdanos, oh Dios, a compartir tu palabra con aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 11 en el día de hoy. Y estamos viendo entonces acá lo que el apóstol Pablo nos enseña. El apóstol Pablo aborda esta pregunta crucial donde dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? Para muchas personas piensan que ya Dios terminó con Israel, que ya Dios los abandonó, que Dios les dio la espalda, que Dios los quitó del camino para darnos a nosotros el lugar, a los gentiles, a la iglesia. Y es un poquito mal visto en algunos círculos religiosos, pero la respuesta divina la estamos viendo acá. Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Pablo da un enfático no. Su respuesta es un rotundo no. A lo largo de la historia, Dios siempre ha guardado a su pueblo Israel. Ha guardado sobre todo ese remanente fiel que ha prometido, que ha permanecido en la fe de Dios. Aunque la mayoría de Israel rechazó a Cristo, es cierto, la gran mayoría, pero Dios no ha terminado con ello. Es triste, es cierto. Yo estuve en Israel y estuvimos viendo todas las partes interesantes de la historia bíblica y pudimos disfrutar de lo que es el Sabbat, el silencio total en aquella ciudad de Jerusalén. No había movimiento de nada, hasta tarde ya después que se abrieron los negocios y todas las cosas. Cuando uno vuelve a entrar en la ciudad de Israel, ve el bullicio y la gente en las barras y tomando y todo aquello, y dice, wow, pero Israel mismo con todo aquello, hay mucha gente que no está buscando al Señor. Y nos da dolor en nuestro corazón ver eso, ¿verdad? Pero realmente está escrito. No todo el pueblo de Israel, como dice la palabra, no todos los hijos no todo el pueblo de Israel es de Dios, sino aquellos que son de los hijos de Abraham, realmente de Isaac, por ahí viene la descendencia. Pero al mismo tiempo yo sé que gran parte de Israel pues, ha rechazado al Señor. Para ellos no ha llegado todavía el Mesías y una serie de cosas que usted conoce. Pero eso no quita que Dios se haya olvidado de Israel. Cuando Dios escogió a Israel, usted ve en Deuteronomio capítulo 7, que escogió a Israel no por ser un pueblo grande, no por ser una nación extraordinaria, sino que dice, antes bien ustedes son el pueblo más pequeño, el pueblo menos visto en toda la creación, y sin embargo yo los escogí a ustedes por amor. Así que todo depende del amor de Dios, de la voluntad de Dios, de su plan divino para con Israel, para mostrar su misericordia y su grandeza a través de lo que ha hecho. Así que este mensaje es de gran importancia, hermanos, también para nosotros el día de hoy, por cuanto nos recuerda que Dios siempre es fiel a sus promesas. Eso es importante porque, como dice la palabra en hebreo, aun cuando seamos infieles, Dios permanece
fiel. Una de sus grandes virtudes de Dios es que Dios es fiel. Amén. Así que, y es fiel a sus promesas, no a nosotros, fiel a sus promesas. Lo que Dios promete, lo cumple. Y su gracia nunca deja de actuar. Su gracia infinita es la que hace que todos nosotros alcancemos el favor de Dios. Interesante, allá en el tiempo de Noé. ¿Cuánta gente andaba en los tiempos de Noé? Hermano, si usted ha hallado gracia delante de los ojos de Dios, usted es más que bendecido. No todo el mundo ha hallado gracia, no todo el mundo ha podido encontrar el favor de Dios para su vida. Eso es una gran bendición que tú y yo tenemos, haber sido encontrados dignos de ser depósito de la gracia de Dios, para que no solamente nos gocemos, sino que podamos nosotros compartir con otros y podamos darle siempre a Dios la gloria y la honra por lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. No porque merecemos nada, no porque lo único que merecemos nosotros es el infierno como todo el mundo. Somos todos pecadores. Pero hermano, si usted se da cuenta, usted halló gracia a los ojos de Dios. Y Dios es fiel para complementar o completar la obra que comenzó en ti, hermano. Es suficiente para que tú y yo estemos viviendo una vida de agradecimiento total y completa delante de nuestro Dios. En este mensaje de hoy, hermano, estaremos viendo la importancia que Dios tiene, la importancia para nosotros, ¿verdad? De que Dios siempre es fiel a su promesa, como hemos dicho. Y vamos a ver algunas enseñanzas prácticas en este gran capítulo 11. Así que, recordando, ¿verdad? Dios no ha desechado a su pueblo. Clave aquí que estamos viendo en el capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo. No está desechado a todo el mundo, está diciendo, mira a mí, yo soy un ejemplo de que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. ¿Cómo así? Yo soy israelita, yo soy descendencia de Abraham, yo soy de la tribu de Benjamín, y Dios me mostró su favor y su gracia en camino a Damasco. Aquí está, soy un ejemplo, soy un trofeo de la gracia de Dios. Dios no ha desechado a su pueblo completamente. Aquí estamos. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿No es cierto? Y luego en Romanos 11:29 también nos dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Eso cuando Dios te llama, cuando Dios hace algo contigo, cuando Dios deposita algo en tu vida, hermano, nadie puede quitarlo. Depende solamente de Dios. Es Dios quien da, es Dios quien bendice, es Dios quien engrandece, es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Pablo usa su propio testimonio como una prueba de que Dios mismo no ha rechazado al pueblo de Israel. El mismo israelita ha sido salvo por gracia. Esto demuestra que Dios sigue obrando dentro de su pueblo. Unos pocos, un remanente, no todo el mundo, pero Dios sigue obrando en su pueblo. A veces podemos sentirnos desanimados cuando vemos que muchas personas rechazan el Evangelio. Sin embargo, Dios no abandona a su pueblo. Dios sabe lo suyo, hermano. Recuerda lo que dice Pablo a través de la Escritura, de que Dios tiene este sello firme. Dios conoce lo suyo. Así que eso nos da a nosotros sentir ese de agradecimiento que Dios nos conoce. Y Dios conoce lo suyo, Dios sabe a quién va a llamar, el que llama, ya sabe, ya hemos visto, lo vamos a ver también la semana que viene, cuando Dios lo vemos ya en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Cuando dice que Dios te conoce, Dios te predestinó, Dios te llama, Dios te justifica, Dios te glorifica. Sí, todo eso es parte de Dios, la acción es completamente divina. Nosotros sencillamente somos agradecidos porque no entendemos cómo es que Dios nos salvó, cómo es que Dios entonces nos tiene en el hueco de su mano, cómo Dios no nos abandona, cómo Dios nos sigue llevando, aun cuando no somos merecedores, aun cuando somos personas ingratas, o somos personas que, ya saben, incrédulas muchas veces. Sin embargo, Dios sigue obrando. ¿Por qué? Solo por su gracia. Solo la gracia de Dios. El mismo Dios que salvó a Pablo salva al resto de Israel, que Él quiere, lo que ya Él conoce. Es solamente por gracia, no es de otra. Esto demuestra que Dios sigue obrando. A veces podemos sentirnos mal, pero Dios sigue obrando. Sin embargo, Dios no abandona a su pueblo y sigue llamando a personas a la salvación. Dios seguirá llamando personas a la salvación. ¿Ok? Así que confía en que Dios sigue obrando, aunque no siempre lo veas. Ora por aquellos que parecen alejados de Dios y recuerda que su gracia es más grande que cualquier obstinación humana. El hombre puede ser obstinado, el hombre puede ser que esté rebelde, el hombre puede ser que se ponga, que no quiera saber de Dios, pero su gracia al final quebranta estos corazones de piedra y puede hacer grandes maravillas que usted y yo nos quedaremos luego sorprendidos al ver la mano de Dios obrando. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció,
¿No sabéis como dice, que dice Elías de la escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Soy yo los únicos que queda y como quiera me están buscando. Cuando me maten, pues se acabó el remanente y no queda nadie más para Dios. Pero a veces nosotros hablamos sin darnos cuenta, hablamos desde el dolor, hablamos desde la insuficiencia, de la ceguera espiritual, la limitación, la miopía espiritual que tenemos, la vista corta que tenemos nosotros, y no vemos las cosas desde el punto de vista como Dios la ve. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, ¿pero qué? Dice la divina respuesta: yo me he reservado 7,000, no uno, hermano, 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Los que estamos caminando con el Señor, hermano, es por la gracia de Dios. Dios siempre tiene un remanente fiel. Lo dice el Señor acá: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. El fundamento de Dios está firme, hermanos, teniendo este sello, dice el Señor. Conoce el Señor a los suyos. O sea, 2 Timoteo 2:19. Así que en tiempo de Elías parecía que todo Israel había caído en idolatría por la dirección, ¿verdad?, de sus reyes, en este caso de Acab y de Jezabel, que habían guiado al pueblo a la idolatría. Pero Dios le reveló a Elías que todavía quedaba un grupo fiel. Lo mismo ocurre en los tiempos de hoy y ocurrió en los tiempos de Pablo. Dios siempre tiene personas que permanecen fieles a Él. Hoy, cuando el mundo parece estar en desobediencia, en decadencia moral y espiritual, Dios sigue levantando un pueblo fiel. No estamos solos, hermano, en nuestra fe. No te desanimes cuando veas que la fe es rechazada en muchos lugares, pero Dios tiene personas que le siguen con sinceridad. La idea es: ¿vas a ser tú parte de estas personas que siguen a Dios fielmente, o vas a ser de los que rechazan a Dios? No, hermano. Sigamos fieles al Señor, porque Dios es fiel, porque su gracia es suficiente, porque Dios quiere establecer su reino en la vida de cada uno de nosotros. Así que recuerden siempre esto. Así que el plan futuro y la misericordia final de Dios. El versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. El versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Así que ahí está hablando el Señor acerca de que hay un grupo de personas que fueron escogidos y buscaron a Dios y encontraron. Hay una parte de Israel que no busca a Dios, que se ensoberbecen, que se ponen rebeldes y que han sido endurecidos. Entonces, porque Dios, quien dice: tendré misericordia, que tenga misericordia, que no tenga misericordia, no tendré misericordia. Así que Dios, quien sabe quiénes son los escogidos, Dios sabe quiénes son los fieles, Dios sabe quiénes son los que van a seguirle, y Dios sabe quiénes son los que endurecerán su corazón. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos para que no vean, y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Así que Dios cegó el entendimiento de estas personas. Dios les dio oídos sordos al Evangelio, los ha endurecido sencillamente para que nosotros podamos ver ahora el reino de Dios. Y David dice: sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiadas sus espaldas para siempre. Imagínese usted qué condición tan triste esa, el endurecimiento de los incrédulos. Dios les dio un espíritu de estupor, un espíritu que se ponen así estupurosos, como una persona está casi que en coma, una persona que tú lo ves que no responde, por más que tú le digas, le hables, le bofetees, lo que sea, no se despierta. Es un espíritu estupuroso, con ojos que no vean.
y oídos que no oigan. Hermano, una condición bien difícil, bien triste. Y así anda el mundo, porque realmente andan, sencillamente como Pablo nos enseña, están muertos en sus delitos y pecados. Así que es un espíritu de estupor que tienen, que no pueden escuchar, que no pueden ver, que están completamente anonadados, están que no escuchan la voz de Dios, no responden a los estímulos del Espíritu Santo. En Mateo 11:15 dice el Señor hablando acá, dice que tiene oídos para oír, que oiga, cuando hablaba ahí de las parábolas, ¿verdad? El que tenga oídos para oír, que oiga. Así que usted puede tener oídos, pero puede que no oiga. Así que no se trata solamente del órgano como tal, sino de la capacidad de poder escuchar. Y es lo que Dios nos manda, es lo que Dios dice cuando lo dijo allá en el monte, allá de la transfiguración. Este es mi hijo amado, a él oíd. Tenemos que prestar atención a la voz de Cristo. Cuando Dios nos llama, dice Pablo, si usted escucha la voz de Dios hoy, no endurezca tu corazón. Hay un peligro tremendo en endurecer el corazón, ¿no? Cuando la palabra de Dios llega a tu vida y tú endureces tu corazón, no vas a poder entender, no vas a poder ver la mano de Dios, no vas a poder ver la gracia de Dios en tu vida, y no vas a responder correctamente y va a traer hacia ti una condenación eterna. Vas a atesorar, como dice Pablo en el capítulo 2 de Romanos, atesorarás ira para el día de la ira. Estamos aumentando, llenando el cáliz de la ira de Dios contra nosotros. Estamos contribuyendo a más castigo sobre nuestras vidas cuando no somos capaces de oír como Dios quiere que oigamos. Así que Pablo cita aquí el Antiguo Testamento para explicar a aquellos que han rechazado a Dios, han caído en una ceguera espiritual. No es que Dios los haya rechazado sin razón, sino que ellos han endurecido su corazón contra la verdad de Dios. Hoy en día, hermano, muchas personas escuchan el Evangelio repetidamente, pero rechazan una y otra vez, volviéndose cada vez más insensible. Ese es el peligro que hay. Usted escucha la voz de Dios, endurece tu corazón. Cuando vas a escuchar la voz de Dios, tu corazón está duro y ya no es sensible a la voz de Dios y se va endureciendo cada vez más. Es peligroso estar sentado a las bancas de la iglesia y no responder el llamado. Es peligroso estar escuchando la voz de Dios y no responder, porque llega el momento en que ya usted completamente se hace sordo a la voz de Dios. Su corazón entenebrecido lo lleva a cometer las loqueras que habla Pablo en Romanos 1, ¿verdad? De que su corazón endurecido lo que hace que escurecen la voz de Dios y se vuelven entonces ahora a criatura en vez del creador y se van entonces, Dios los entregó a pasiones desordenadas y toda la cantidad de cosas que usted ve ahí en capítulo 1 de versículo 19 en adelante hasta el final. Léalo y recuerde qué es el peligro que hay en rechazar la voz de Dios. Cómo se vuelve uno, dice, aquellos que eran sabios se han vuelto necios y han dejado el uso natural de la mujer por el uso contra natura y toda una serie de cosas que ocurren cuando tú y yo ponemos nuestro corazón duro y no escuchamos la voz de Dios. Nos vemos cada vez más y más insensibles a la voz de Dios. Entonces recuerda que debemos ser receptivos a la voz de Dios antes de que nuestro corazón se endurezca. Cuando el corazón se pone duro, hermano, ya no hay sensibilidad a las cosas de Dios. Si Dios está hablando, hermano, no ignores su voz, es peligroso. Abre tu corazón a su dirección. Permite que su palabra transforme tu vida. Toda esta porción de Romanos 1 al 10, acá vemos que Dios no ha desechado a su pueblo y que su gracia sigue obrando en aquellos que confían en Él. Aunque muchos rechacen el Evangelio, no sea usted uno de esos, hermano. Deja que otros rechacen, pero usted siga fiel al llamado de Dios. Que Dios sigue obrando. Dios sigue obrando en su pueblo. Aquellos que confían en Él somos bendecidos. Los que rechacen a Dios, sencillamente cosecharemos una ira para el día de la ira. Dios tiene siempre un remanente fiel. Nuestra tarea es permanecer firmes y compartir el mensaje de salvación con otros. ¿Por qué? Porque Dios nunca abandona a los suyos. Si alguno te ha sentido que crees que eres el único, hermano, piensen en este hombre Elías. Elías pensaba que estaba solo, no había nadie más con él. Que dijo Dios, Señor, no te preocupes, Elías, yo tengo 7,000 hombres más que no se han doblado su rodilla delante de Baal. No está solo. Cuando Pablo estaba en Corinto, tenía su sufrimiento, que estaba siendo perseguido, Dios le dijo, no te preocupes, Pablo, tengo mucha gente aquí en Corintio. Mucha gente que te va a escuchar, mucha gente que te va a seguir, mucha gente que va a escuchar la voz de Dios. Tengo mucha gente que trabaja en función del reino. No estás solo. Es duro, es agobiante. Es pesado ver que
todo está en contra de uno, que las cosas no van como uno quiere. Pero te recuerdo que Dios, aun cuando no hay nadie más, aun cuando Pablo se sintió solo en aquella defensa en 2 Timoteo, él dijo, todo el mundo me abandonó. Demas se fue al mundo, el otro se fue a no sé dónde y me he quedado solo con Dios, pero el Señor estuvo conmigo. Es suficiente. Si tú estás con Dios, con Cristo, estamos suficientes, todo lo que hace falta. Mirando acá lo que dice luego la caída de Israel, es riqueza para los gentiles, capítulo 11, versículo 11 al 13. ¿Amén? Vamos ahora al versículo 11 al 13. Ya hemos visto que es por gracia la salvación. Miramos ahora la caída de Israel es riqueza para nosotros los gentiles, ¿no es cierto? Así que ahí vamos. Su transgresión trajo ¿qué? Salvación a los gentiles. Dice el versículo 11, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Bueno, así que parecería entonces que Dios ha hecho tropezar al pueblo de Israel para que caigan, pero no era el punto era que esa transgresión que hubo cuando el pueblo de Israel rechazó a Cristo, eso ha sido una bendición para nosotros los gentiles, que estábamos apartados, que estábamos fuera, que estábamos en enemistad con Dios, que no éramos parte del pueblo de Dios. Pero Dios lo hizo con una sola sencilla razón, no solamente una sola sencilla razón, sino que lo hizo para provocar a celos al pueblo de Israel, como ya habíamos visto anteriormente, que iba por medio de Isaías, porque había dicho que iba a levantar un pueblo que no era su pueblo, para traer celo al pueblo de Israel, para motivarles a que buscaran de Dios, sino que también vino para cumplir el propósito de que Dios iba a alcanzar también a las naciones gentiles. El hecho de que Israel haya fallado nos da pena, nos da dolor, pero también nos da alegría en saber de que por medio de ese rechazo, entonces ahora tú y yo tenemos entrada también al reino celestial. Como Pablo fue rechazado por su pueblo de Israel, y Pablo en la sinagoga le dijeron cosas, y él se sintió mal porque estaba siendo agredido. Dice Pablo, bueno, me volveré a los gentiles. Me voy a los gentiles. Pablo fue allí enviado como apóstol a los gentiles y cumplió su ministerio, ¿no es cierto? Así que gracias a eso, pues todo obra para bien en los que amamos a Dios, ¿no es cierto? Cuando cerró las puertas al pueblo de Israel, abrió una gran puerta para la nación gentil, a cada uno de nosotros. Así que imagínense ahora entonces, dice Pablo, y si su transgresión es la riqueza del mundo, de todos nosotros que no éramos judíos, y su defección, el rechazo de parte de Israel, la riqueza de los gentiles, qué gran pregunta, ¿cuánto más su plena restauración? Así que está claro que no solamente es el hecho de que el apóstol Pablo está mostrando acá el plan de Dios para la nación de Israel, está mostrando que es una riqueza el que hayan tropezado, pero nos habla entonces la fidelidad del amor de Dios con este pueblo que no ha terminado con ellos, de que no es el fin de Israel, que aún vendrá la restauración total y completa de ellos. Y nos dice que, imagínense ustedes que si el tropiezo trajo bendición a los gentiles, ¿cuánto más será la restauración? Quiere decir que habrá una restauración final para el pueblo de Israel. Vendrán a ser reinjertados, vendrán a ser restaurados, porque Dios es un Dios fiel. Y si Dios los tomó allá como siendo una nación pequeña, insignificante, es su pueblo escogido. Es la niña de sus ojos, dice en su palabra. Así que entonces cuando los restauren, por más que se alejen, deja que se alejen, deja que eso los lleven al cautiverio allá en Babilonia, en varios lugares, y como quiera Dios los restaura, Dios los trae, porque tiene un remanente, no solo para mostrar la venida del Señor Jesús, sino que Jesús mismo vendrá otra vez por su pueblo para traer entonces esa restauración completa y total sobre el pueblo de Israel, y entonces habrá una mayor bendición para el resto del mundo. Si su tropiezo fue de riqueza para nosotros, ¿cuánto más, dice el apóstol Pablo, será su plena restauración? Dice Pablo, versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo honra su ministerio porque Pablo fue llamado apóstol a los gentiles, y lo está haciendo bien y explicándonos a nosotros en detalles qué ha pasado con el pueblo de Israel, qué significa eso para nosotros como gentiles, que no nos sintamos más que ellos, mejores que ellos, que no vaya a traer eso un espíritu ahora de arrogancia en nosotros, sino un espíritu de agradecimiento. La caída de Israel, hermano, es riqueza para nosotros. Dice así, versículo 14,
Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, no a todos, si se dan cuenta, es un remanente, algunos de ellos van a ser salvos cuando sean movidos a celos por causa de la inclusión ahora de los gentiles al pueblo de Israel. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Oh, hermano, hay vida para nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, gracias a que rechazaron a Cristo. Si las primicias son santas, esta es la bendición, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Así que las ramas que somos nosotros ahora injertados ahora, entonces tenemos que tener en cuenta que seremos de bendición. Porque, ¿qué dice la palabra del Señor acá? Si las primicias son santas, también lo son o lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. ¿Se dan cuenta? Así que, ¿qué pasa? Cuando habla aquí, el Señor habla en Juan 15:5, que Él es la vid, no somos los pámpanos, somos las ramas. Somos los pámpanos. Y entonces, ¿qué hacemos? Debemos estar pegados. Mira, hermano, ahí está la bendición de entender en qué consiste la vida cristiana. La vida cristiana es muy sencilla. Nosotros tenemos que permanecer. Amén. Eres la vid, ¿verdad? Jesús dice, yo soy la vid verdadera. No somos nosotros los pámpanos. El pámpano, mira, hermano, ni tiene que esforzarse por dar fruto. El pámpano tiene que esforzarse por crecer, ni por florecer, por nada. El pámpano solo tiene que permanecer. Recibir la savia de la raíz santa de Dios que fluye a través de nosotros, y a su tiempo floreceremos, a su tiempo daremos fruto, a su tiempo, al tiempo de Dios. Tu función en la mía es permanecer. Bien sencillo. El que permanece en mí llevará muchos frutos. El que permanece en mí, o sea, el Señor lo va a podar, lo va a cortar, lo va a mejorar. El Señor que hace todo. Dice que nuestro Dios es el jardinero. Él es quien viene y poda. Él es quien nos ayuda. Él es quien hace todo por nosotros. Tu función y la mía es permanecer. Si nos separamos de Él, nada podemos hacer. Bien claro lo dice. Pero permaneciendo en Él, ahí tenemos victoria. Ahí tenemos todo lo que hace falta. Recibamos de Cristo esa savia permanente que fluye desde su raíz santa hacia nosotros. Es una gran metáfora. La metáfora que Pablo usa acá, la metáfora agrícola, para explicar la relación entre Israel y los gentiles. La raíz santa representa las promesas de Dios a los patriarcas, las promesas que hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Los gentiles hemos sido injertados en ese árbol por la fe en Cristo. Así que esta imagen nos recuerda que nuestra fe no es independiente más, sino que estamos conectados a un plan más grande. Somos parte de la obra de Dios a través de la historia. Hermano, valora tu lugar en el plan de Dios. Como creyente, eres parte de una historia de fe que comenzó hace siglos. No tomes tu fe a la ligera. Imagínese usted, esta alegoría sigue, la alegoría del olivo. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y han sido hecho participantes de la raíz y de la rica savia del olivo, aquí viene el peligro. Hermano, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que ellos fuesen injertados. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, es cierto. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si ellos que fueron reales, fueron originales, fueron desgajados, man, usted y yo hemos sido nada más que injertados. Mantengámonos firmes, tengamos temor de Dios.
está la advertencia, el versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. No te enorgullezcas, hermano. No somos las ramas naturales. Somos sencillamente injertados. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos de eso, hermano. Somos injertados. Debemos mantenernos firmes. Debemos mantenernos con temor de Dios. Saber que Dios no perdonó las ramas naturales. Como dice, si aquellos ángeles que se revelaron al principio de la creación, Dios los echó, dice, vemos en Judas. Si aquellos que no obedecieron al llamado de Noé en el tiempo de él, los inundó con el diluvio, Dios, hermano, no te va a perdonar a ti si tú también rechazas o no permaneces, o si tú no, tu fe no se mantiene firme en las cosas del Señor. No te sientas más que nadie. Teme a Dios. Teme a Dios. Somos olivos silvestres, pero hemos sido injertados. Así que hay un peligro en nuestras vidas si no permanecemos como Dios quiere que lo hagamos. Sigue diciendo acá esta alegoría del olivo. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, de las dos cosas, la bondad y la severidad de Dios. La bondad para contigo, que te injertó. La severidad contra aquellas hojas, aquellas ramas que no se mantuvieron firmes, las desgajó. Si la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en la clave, sí, una condicional, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. ¿Se dan cuenta? ¿Quién eres tú? Sencillamente, lo que somos es por la gracia de Dios. Cantamos ahorita, si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera por Cristo, bueno, ¿qué haríamos? Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, hay chance, hay bendición, hay promesa. Sí, son incrédulos, sí rechazaron, y tú y yo somos injertados. Dice Cristo, dice, pero si ellos no permanecen en incredulidad, así que si se vuelven de su incredulidad, si vienen de vuelta a Cristo, si se convierten en sus malos caminos, como dice el Señor, allá Isaías, yo os, como dice, se volvieron sus malos caminos, y se volvieron contra, yo os perdonaré sus pecados, y los recibiré, tendré misericordia de ellos. Y si aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, serán puestos de vuelta en su lugar. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Es Dios grande, ¿no? Dios grande, poderoso. Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Téngase esa gran verdad en su corazón. Dios no ha terminado. Como tampoco Dios ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo, somos imperfectos todos estamos creciendo, estamos caminando, estamos en el proceso de consolidación de nuestra santificación con Dios. Dios no ha terminado, eso nos muestra, viendo a cómo Dios trabaja con Israel, estamos viendo cómo Dios trabaja también con nosotros. Si no permanecemos en incredulidad, Dios nos reinserta. Somos la gente que se han apartado del Señor, somos la gente que se han alejado de Dios. Usted tenga la convicción de que Dios no ha terminado con ellos. Mientras hay vida y esperanza, mientras están respirando, hay chance de que se vuelvan al Señor. Si se vuelven, Dios los recibe, porque Dios es grande en misericordia para perdonar sus pecados. ¿No es cierto? Si no permanece en incredulidad, Dios los injerta. Si permanece en incredulidad, Dios los desecha. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, porque fueron los naturales, somos buenos, tú y yo éramos olivos silvestres, y sin embargo Dios nos cortó de allá y nos injertó acá. Es decir, es contra la naturaleza. ¿Qué hizo esto? Fuiste injertado en un buen olivo. Éramos olivos silvestres, pero Dios nos cortó de allá, de la tierra que no daba fruto de nada, éramos silvestres, y Dios nos ha injertado ahora en el buen olivo que tiene la raíz santa y que tiene una savia que nos hace florecer. Cuanto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Vean la bondad de Dios, la bondad futura de Dios para con el pueblo de Israel. Así que es interesante, porque Pablo en esta sesión de Romanos 11 está abordando la relación entre Israel y los gentiles en cuanto al plan de Dios. ¿Okay? Y aunque Israel tropezó por incredulidad,
no significa que su caída sea definitiva, no significa que sea total y completa. De hecho, su rechazo abrió la puerta, gracias a Dios, para que nosotros los gentiles recibiéramos la salvación. Sin embargo, Pablo advierte a los gentiles que a no volverse arrogantes, recordándose que la salvación es por gracia y que aún Dios tiene un plan para restaurar al pueblo de Israel. Este pasaje nos enseña que la misericordia de Dios, la importancia de la humildad, la necesidad de permanecer firmes en la fe. Amén. Así que esa caída permitió a nosotros entrar, pero al mismo tiempo nos permite a nosotros recordar que si el pueblo de Israel se vuelve, también serán de vuelta restaurados. Amén. Esa es la bondad de Dios, la bondad futura de Dios. Es justo, Dios es fiel. Así que es importante que tú y yo tengamos eso presente para mantener esa relación de perdón y de misericordia con todas aquellas personas que aún están apartados del pueblo de Dios. Hay un misterio de endurecimiento parcial, porque no completamente se ha olvidado Dios de Israel. Dice acá, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que han acontecido, lo que ha acontecido a Israel es un endurecimiento parcial. Dios nos dice que Israel se endureció, pero es parcialmente, no es definitivo, no es completo. Sencillamente es como dando un espacio para que nosotros los gentiles entremos ahora en relación con Dios. Pero con toda la plenitud de los gentiles, cuando todos entremos a la relación con Dios, entonces Dios restaurará al pueblo de Israel. Dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, ellos siguen siendo elegidos, son amados por causa de los padres. Todo Israel será salvo. ¿Cuándo será esto? Cuando entre la plenitud de los gentiles. Porque Dios sujetó al pueblo de Israel a la desobediencia para tener misericordia de nosotros, los gentiles. Y a su tiempo, entonces Dios restaurará al pueblo de Israel y veremos entonces completado la obra en ellos. El cumplimiento de Dios, del plan de Dios, está claro. Dios muestra que Dios está cumpliendo su plan de salvación, tanto en Israel como en los gentiles, las dos partes, ¿verdad? Nadie puede jactarse porque la salvación es por gracia, ni para los gentiles ni para los judíos. En este pasaje Dios llama, como decimos, a la humildad, a valorar el plan en el lugar de Dios y permanecer fieles en nuestra fe. Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no lo entendamos completamente. Si alguna vez has sentido que tu vida no tiene propósito, recuerda que eres parte de una historia mucho más grande. Confía en que Dios sigue obrando, en que su fidelidad nunca falla. Amén. Así que dice acá el versículo 25 al 32, porque irrevocables, son los dones y el llamamiento de Dios, porque Dios va a restaurar a su pueblo Israel, porque Dios los llamó, porque Dios dijo que son nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios, son la niña de mis ojos. Y claramente está diciendo que tiene un plan especial para con el pueblo de Israel. Por tanto, ese don, ese regalo, ese llamamiento es irrevocable. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen ahora misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Quiere decir que la desobediencia de Israel, la desobediencia nuestra inicialmente, pues nos trajo hacia la obediencia, trajo salvación por la misericordia de parte de Dios. Asimismo, cuando el pueblo de Israel en su desobediencia se vuelvan, Dios traerá también bendición y salvación a la vida de cada uno de ellos. Ese es Dios, nos trae misericordia. Porque usted sabe que justicia es lo que nos merecemos. Todos nosotros somos desobedientes, todos nosotros somos pecadores, que merecemos sencillamente el infierno. Sin embargo, misericordia es para aquellos que nos volvamos a Dios en arrepentimiento y fe. Y gracia es darnos aquella vida eterna que no merecíamos ninguno de nosotros.
Misericordia es no darnos lo que merecemos. Merecemos el infierno, Dios te dice, no te voy a dar el infierno. Gloria a Dios, gran misericordia la de Dios. Dios nos ha salvado. Y encima de eso dice, ahora te doy un cielo nuevo, una tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¡Wow! Eso es gracia. Dios nos da aquello que no merecemos. Amén. Ese es el Dios grande que tú y yo servimos, el cual hace que mantengamos nuestra fe puesta en Él, mantengamos firmes, contentos, humildes, agradecidos, en temor de Dios, porque Dios merece toda la gloria y toda la adoración, porque realmente no depende de nosotros, depende de Él, que hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Seamos agradecidos con Dios, vivamos siempre en la armonía que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso Pablo termina diciendo en este capítulo bello 11, su doxología final, el versículo 33 a 36. ¿Por qué? Porque inescrutables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Es decir, Isaías en 55, mis caminos no son vuestros caminos, y así como tan altos son los cielos de la tierra, así mismo son mis caminos, que son más altos mis pensamientos que los suyos, y mis caminos no son sus caminos. Así que Dios es inescrutable, Dios es insondable, es grandioso, es inmenso, no podemos nosotros con nuestra mente finita entender a un Dios tan grande y poderoso, pero sí solamente podemos admirarnos y decir, wow, cuán grande es Dios. Nos cantamos ese bello himno, cuán grande es Él. Cuando vemos los truenos, cuando vemos todas las cosas, las maravillas de Dios, decimos cuán grande es Dios. O sea, la salmista decía en su Salmo 8, ¿verdad? Cuando miro los cielos y las estrellas del firmamento, igualmente decía, ¿quién es el hombre? Ni el Hijo del Hombre para que tú lo visites, que tengas misericordia de nosotros, ¿verdad? Usted mira el universo, el multiverso, cuántos universos, cuántas estrellas, cuántas galaxias, cuántas cosas hay alrededor de todo el mundo, de todo el multiverso, la Vía Láctea y todo, y somos nada, somos como, mire Isaías, las naciones son como una gotita de polvo en la pesa, no somos nada, somos como una gota en medio del océano, no somos nada. Sin embargo, Dios nos llama, y Dios nos ama, Dios nos habla a nuestro corazón, Dios nos atrae con cuerdas de amor, Dios muestra su misericordia y su gracia sobre cada uno de nosotros. Bueno, es increíble lo que Dios ha hecho con nosotros y está haciendo cada día. Claramente dice acá el apóstol Pablo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así nos recuerda también en Colosenses. Dios lo ha creado todo, Dios nos sostiene todo. Él nos creó por medio de Él. Somos creados para Él. Nosotros y todas las cosas que Él ha creado. El versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que Él fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por tanto, hermano, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia. Esa misericordia que nos ha traído a nosotros a la salvación. Gracias porque el pueblo de Israel ha tropezado, pero tú has abierto las puertas para que nosotros entremos. Ayúdanos a permanecer fieles, permanecer como los pámpanos en la vid. Deja que tu savia fluya libremente en nuestras vidas para poder florecer y dar el fruto que tú esperas a cada uno de nosotros. Que no nos jactemos de haber sido injertados, sino que tengamos compasión de aquellos que andan todavía en incredulidad, sabiendo que hay espacio todavía para cada uno de ellos para ser salvos, porque hasta que tú vengas y el último de los gentiles entre a tu presencia, entonces tú restaurarás completamente el pueblo de Israel. Lo que tú has comenzado, tú lo vas a terminar. Tu fidelidad es grande, extraordinaria, tus caminos son insondables, tu riqueza de tu gracia y tu conocimiento es inalcanzable. Oh Señor, en todo seas tú exaltado y bendecido. Ayúdanos a ser conscientes de nuestra posición, de nuestra identidad y de nuestras funciones en este mundo al compartir tu gracia con aquellas personas que no te conocen. Tú eres grande en misericordia y quieres que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad, que todo el mundo proceda a arrepentimiento y en fe en Cristo Jesús para alcanzar la salvación de su alma. Ayúdanos, oh Dios, a proclamar tu evangelio en el nombre de Jesús. Amén.